Amén. Bien, Dios les bendiga nuevamente. Gracias damos al Señor porque nos ha permitido esta gran oportunidad de poder hablar de la palabra del Señor. Así que qué bonito, ¿verdad? Estar en esta hora para poder de alguna manera estudiar lo que es el capítulo 7 del libro de Oseas. Hermano Daniel, Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. Sí, es un gusto para mí, un privilegio, ¿verdad? Poder Amén, amén, estudiar otra escuela más, una interesante escuela donde Dios nos habla a través de la experiencia del profeta amén. Osea, ¿verdad? Gracias a Dios. Y esperamos pues podamos meditar y ver Sí. hasta qué circunstancias de nuestra vida no Ujú. en algo se puede relatar o se puede pensar que podría estar correlacionada con nuestra vida, ¿no? Que profesamos una fe hoy día, ya que el Amén. pueblo de Israel no tenían a su Dios, al Dios que hoy creemos nosotros, que un día pues nos llevará a un cielo nuevo y a una tierra nueva, pero necesitamos acatar sus recomendaciones y sus normas en cuanto al plan de salvación. Amén, gloria al Señor. Qué bonito, ¿verdad, Ujú, hermano Daniel? Ya que el capítulo pasado estábamos viendo el capítulo 7 y hoy pues ujú. continuamos con este capítulo interesante que Amén. Dios nos ha permitido estudiar durante esta semana. Así que vamos a comenzar. Me gustaría, ¿verdad?, que leyéramos los primeros versículos y de antemano darle gracias a todas las personas que Ujú. estarán viendo lo que es esta transmisión. Vamos a cambiarle el nombre, Oseas 7. Amén. Bien, Amén. vamos a dar, ¿verdad? Siempre las gracias a las personas que nos miran, que Ujú. comparten también lo que es estas transmisiones, que siempre dan un me gusta, ya que esto es de gran importancia para que estas transmisiones de alguna manera puedan llegar a muchas personas más. Y ese es, ¿verdad? Lo que ustedes hacen es muy importante para nosotros, ya que lo que nosotros queremos, hermano Daniel, es que estas transmisiones puedan ser de bendición tanto para usted que nos está escuchando, su amigo, su familiar, y verdad, y que esto sea de una bendición grande para cada uno de nosotros. Así que comenzamos, Amén. hermano Daniel, estamos listos, ¿verdad?, para poder estudiar lo que es este capítulo. Comenzamos en el versículo 1 de este capítulo muy hermoso, y vamos a ver, hermano, yo personalmente, hermano Daniel, le he puesto a este capítulo el corazón de un Dios herido. Ese, ¿verdad?, es un Amén. tema que nos vamos a enfocar mucho en cómo Dios quiso obrar en su pueblo, pero el pueblo, ¿verdad?, se fue en un camino diferente. Dice la palabra del Amén. Señor, honrando siempre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así: estando yo curando a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque obraron engaño y viene el ladrón y salteador despoja de fuera. Quiero leer el versículo 2 también. Y no Amén. dicen en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora los rodearán sus obras, delante de mí están. Versículo 3. Con su maldad alegrarán al rey y a los príncipes con sus mentiras. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Eh, Cuando, cuando vemos, hermano Daniel, estos primeros versículos, nos damos cuenta que hay un propósito grande en el corazón de Dios. Y el propósito ujú. principal de estos capítulos que hemos estudiado y que hemos leído en este momento, damos a conocer que Dios primeramente busca sanar el corazón de su pueblo, que Dios busca restaurar la vida espiritual que ellos estaban viviendo, y de alguna manera también Dios busca
perdonar a su pueblo. Por eso comienza, ¿verdad? El versículo 1 diciendo, cuando yo quise sanar a Israel, se descubrió la iniquidad de mi pueblo. Entonces, hermanos, ¿verdad? Es el Amén. proceso que el pueblo estaba pasando. Estaba viviendo en hipocresía con el Señor. Y sabemos, ¿verdad?, que con Dios no se puede vivir de esa manera porque Dios es el que conoce todas nuestras, ¿verdad? Pensamientos, todos nuestros sentimientos, todo lo que nosotros creemos que está bien, Dios lo sabe completamente todo. Qué interesante, hermano Daniel, estos versículos que hemos leído en esta noche. Sí, de alguna manera, ¿no? Vemos como Dios, ¿verdad? Como usted decía, como Dios restaura al pueblo. Ahora, también algo muy importante, cómo comienza, ¿verdad? O sea, relatando el versículo 1, porque dice, cuando quise sanar a Israel, se descubrió, perdón, la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria. Practican el engaño como el ladrón, entran en las casas y como salteador despojan en las calles. Amén. Vemos la importancia, ¿verdad? Usted hablaba del sentido espiritual, pero ahora vamos a hablar del sentido no em, en cuanto al reinado de los reyes, cómo los reyes habían distorsionado al pueblo, cómo Ujú, habían influido en cuanto al sacerdocio, porque si vemos en las escuelas anteriores, ¿no? El sacerdocio también se había de alguna manera no desviado de Dios, sí. ya no los sacrificios ya no eran aceptados por Dios, ya las alianzas entre Israel, que aquí lo llama como Samaria, que es la capital, ¿verdad? Ya se habían hecho más grande que el creer y confiar en el Dios de la salvación, en el Dios que de alguna manera no los había sacado de Egipto y, y el pueblo había perdido esa esencia Ujú, de que ese Dios todavía estaba de su lado. Lo interesante del versículo 1 es que, o sea, comienza diciendo de que apenas Dios estaba viendo el pecado de Israel y descubre, dice que Efraín también, ¿verdad? ujú, Estaba haciendo las mismas maldades y probablemente no. Hoy día eh, vemos a veces cómo podemos caer como cristianos o que profesamos una fe de alguna manera, en alguna manera errónea en cuanto a ujú. la Biblia, a la salvación, en cuanto al entendimiento de el plan de salvación. El pueblo había caído en un estado muy, pero muy difícil. En el Amén. versículo capítulo 4 del libro de Oseas, eh, pues el pueblo estaba prostituido, los sacerdotes. Sí. Muchas veces nosotros minimizamos la historia de Oseas y creemos que solo fue en un sentido espiritual, pero lo que Ujú, verdaderamente en Israel se estaba haciendo era tan literal, era tan real como hoy en las sociedades de hoy día, ¿no? Como las cosas que se ven, que parecen que son irreal, pero son la realidad de la sociedad. Por sí. eso Jesús dijo en Mateo capítulo 24 y su versículo 46, 45, que exactamente como fue en los días de Noé, exactamente así iba a estar la humanidad antes de su venida. Amén. Lo que me llama la atención, hermano Daniel, de estos primeros versículos es que el Ujú, pueblo de alguna manera había perdido la sensibilidad espiritual en cada uno de ellos. Recordemos ujú, el capítulo anterior que el pueblo decía, venid, volvamos a Jehová, porque Él nos arrebató, Él de ujú. alguna manera nos hirió y nos va a curar. Eso era el pensamiento del pueblo. En el versículo 2 anterior decía, nos dará Amén. vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará. Entonces, hasta cierto punto, vemos que estas personas, este pueblo de Dios en aquel tiempo, habían caído tan bajo espiritualmente que ellos creían Ujú, de que al acercarse a Dios o decir vamos a Dios o de alguna manera buscar a Dios en el momento difícil,
en el cual estaban pasando, ellos creían de que, Dios, entonces cuando Dios vea esto, Dios va a volver con nosotros, nos va a curar, nos va a hacer esto y nos va a hacer tantas amén, cosas, tantas promesas falsas que a veces el ser humano comete tristemente con Dios. Pero sabemos claramente que con Dios no se puede ujú, jugar de alguna manera. Muchas personas creen de que buscar a Dios cuando se necesita y luego cuando ya no, pues dejarlo. No, Dios no es de ese tipo de Dios que nosotros a veces lo hacemos. Dios es un Dios, ¿verdad? Celoso, dice su palabra, que visita la maldad de los padres, de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces vemos de que el pecado que este pueblo había cometido, pensando que se ujú. iban a acercar a nuestro Dios, pero Dios que conoce el corazón, por eso el versículo comienza, mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín. No hay nada Amén, oculto que a nuestro Dios le podamos nosotros de alguna manera eh, tapar nuestras iniquidades o decir, amén, como nadie sabe, pero Dios sí sabe. Y lo que amén, nosotros podemos aplicar, ¿verdad? En esta noche es de que todas las cosas que nosotros hacemos, debemos de hacerlas de una manera sabiendo que Dios conoce nuestro corazón, que Dios conoce nuestra mente, que Dios conoce todas las cosas, todo nuestro sentir, nuestro pensar, Dios lo sabe. Y eso es lo importante que nosotros en este primeros tres versículos daremos a conocer que ante Dios todo está al descubierto. Bendecimos la vida, hermano Daniel, de nuestro hermano José Vázquez, ¿verdad? Que nos está saludando en esta noche. Así que gracias amén. por escucharnos y también si pueden también los hermanos, los amigos que están ya sintonizándonos, que puedan compartir lo que es esta bendición. Entonces estamos, ¿verdad? Viendo estos corazones que el pueblo estaba teniendo. Amén. Sí, continuamos con el versículo 4, ¿verdad? Amén. Creo Vamos a que leer, vamos ya, a ya continuar. explicamos Sí, el versículo 3. Vamos a leer hasta el 5. Dice así, amén. todos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero que cesa, perdón, de avivar el fuego, después que está hecha la masa hasta que se haya leudado. En el día festivo de nuestro rey, los príncipes se encienden con el vino y se unen a los escarnecedores. Amén. Vemos cómo Osea, ¿verdad? Está relatando cómo Osea está diciendo lo que realmente en este pueblo se estaba haciendo. Dice que son como, dije en el versículo 4, todos son adúlteros. No está hablando solo de un adulterio espiritual, está Ujú. hablando de algo verdaderamente tan real, tan literal, porque dice, son como hornos encendidos. Hoy día, para mí, este es según ¿verdad? Mi concepto y estudio, existen tres tipos de religiones, ¿no? La religión que representa aquel horno que se enciende, que Ujú. religiones que pareciera ser que es un fuego que viene de Dios o que es un avivamiento de parte de Dios, Amén. eh, y la otra religión que representa al pan, aquel pan que no sé si algún día nosotros hemos en nuestro, bueno, en el campo allá en El Salvador, han horneado, es ese pan que se quema por bajo, que por arriba parece ser que está bueno, pero por bajo no Sí. está bien. Amén. Es similarmente otro tipo de religión. Y la última es aquella religión que aparentemente van buscando de la mejor manera a Ujú. Dios, pero dejando a un lado su palabra, dejando a un lado sus ordenanzas, Amén. aparentando, como dice Isaías capítulo 6, dice que habían 7 mujeres en las cuales dice que ellas pedían a su amo solo nada más comer el pan y permítenos llevar tu nombre. Solo Ujú. eso. Isaías simboliza, ¿verdad? El pueblo ahí,
en cuanto a la rebelión. Ahora Oseas está no simbolizando, les está hablando literalmente a este pueblo que habían caído en adulterio, que aparentemente, ¿verdad? Se daban al vino, se daban a muchas cosas que eran incorrectas, llevándolos al extremo de que Dios ya no quiso agradarse de eso. Salomón, en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12 y su versículo 14, dice que toda obra va a ser traída a juicio, Amén. sea buena o sea mala, dice él. Ujú. No importa cuál sean nuestras obras. Hoy día podemos hacer las obras que nosotros queramos. El apóstol Pablo incitaba a la iglesia que era cierto que disfrutábamos de un libre albedrío, pero Pablo decía, yo pues, como no quisiera darle libertad a la carne, decía él, pero pues Sí. el espíritu, decía, es el que me ayuda a poder vencer las luchas y asimismo, de la misma manera, el Espíritu Santo nos puede ayudar a nosotros mediante nos sometamos a él, mediante lo busquemos todos los días y pues poder ser mejores cada día a Sí, través y del Espíritu Santo. es importante, ¿verdad, hermano Daniel, de que siempre le demos el lugar que el Espíritu Santo se merece en nuestra vida? Porque hay momentos Ujú, de que nosotros queremos vivir una vida, ¿verdad? Como estas personas que estamos viendo ujú, que son un claro ejemplo para nosotros poder decir, bueno, este pueblo se fue tan perdidamente espiritualmente hablando de que el corazón de ellos, como dice, que estaban como hornos encendidos, o sea, tenían pasiones sin dominio espiritual, hablando amén. espiritualmente, Ujú, vivían tan desenfrenadamente una vida tan hipócrita delante del Señor. Por eso, ¿verdad? ujú, En Mateo 25, Jesús le recalca a lo que eran los fariseos en aquel entonces y les dice, ustedes son como sepulcros blanqueados porque por fuera se ven bonitos y todo, ¿verdad? Bien, pero por dentro está un montón de huesos ya podridos. Entonces, vemos que hoy en día, lo vamos a aplicar en nuestros días, hoy en día posiblemente muchos cristianos están viviendo con una máscara espiritual. De la misma manera que este pueblo estaba creyendo que se iba a acercar a Dios de una manera, ¿verdad? Que Dios no se iba a dar cuenta, pero nosotros consideremos este capítulo de que al principio nosotros decíamos, hermano Daniel, ante los ojos de Dios no se puede esconder nada. Todo lo que nosotros hacemos está, ¿verdad?, al descubierto del Señor. Entonces, yo quiero leer un versículo de Gálatas capítulo 5 y versículo 16 y dice de la siguiente manera, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo ujú. de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí porque para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois Amén. guiados por el espíritu, eso es lo más especial que nosotros podemos tener. ¿Sabe que, hermano Daniel, hablando de esto, cuando Ujú, nosotros vemos en la palabra del Señor y nos damos cuenta de que esta palabra es como un espejo para cada uno de nosotros, que nosotros podemos ver de qué manera estamos presentando delante del Señor. Y queremos, ¿verdad?, decirle a todas las personas que nos están escuchando que es importante el poder considerar cómo estamos viviendo delante de nuestro Dios, cómo nos estamos presentando delante del Señor, de qué manera nosotros vivimos nuestra vida eh, en este camino espiritual, porque recordemos algo de que nosotros somos hijos de Dios, nosotros somos de alguna manera escogidos, dice la palabra del Señor, que somos real sacerdocio, que somos un pueblo santo, pero el problema está aquí, hermano Daniel. El problema es de que hoy día hay gente que solo aparenta santidad en la casa del Señor. Y puede amén. usted, ¿verdad? Los que nos están escuchando, si no,
posiblemente usted conoce o ha visto a gente aparentar ser hijo de Dios, aparentar vivir en amor, aparentar vivir en santidad, aparentar ser espirituales, pero delante de Dios vemos que simplemente somos personas que estamos viviendo en pecado, que estamos viviendo en una mente desordenada. Entonces, vemos, ¿verdad?, que el capítulo es tan interesante y que de alguna manera nosotros nos damos cuenta que Dios es maravilloso para cada uno de nosotros. Amén. Sí, es bien importante, ¿verdad? Lo que usted explicaba en cuanto a nuestra vida espiritual. Yo quisiera leer nomás el Proverbio 29:12. Dice así: si un gobernante atiende a mentiras, todos sus servidores llegan a ser impíos. Sí. Salomón, ¿verdad? Está diciendo, ¿verdad? Que si nuestros gobernantes, nuestros superiores, ¿no? Atienden, dice, con mentiras, todos llegamos a tener una mentalidad impía, que prácticamente, ¿verdad?, se está refiriendo a obrar impíamente y a Ujú. pensar de una manera impía. Sí, amén. Mente. Continuamos, ¿verdad? Con el versículo 6, dice así, al 7. Amén. Aplicaron su corazón semejante a un horno. Dice, o sea, a sus artificios todas la noche duerme su hornero y en la mañana está encendido como llama de fuego. Todos arden como un horno y Amén. devoran sus jueces. Ujú. Cayeron todos sus reyes. No hay entre ellos quien clame a mí. Prácticamente, o sea, les está diciendo, no dice que son, dice el versículo 6, aplicaron su corazón semejante a un horno. Se hace Ujú. una ilustración, ¿verdad? Que el horno está encendido, ahí está. Ujú. Probablemente hay algo dentro del horno, pero dice que el que vigila el horno Sí. está dormido, no está despierto. Desde toda la noche duerme su hornero. Está hablando al que cuida el horno, al que está viendo el horno. ¿Y a Ujú. quiénes se está refiriendo? Está haciendo un énfasis, ¿no?, a los sacerdotes, que eran los que tenían que velar por el pueblo, que eran los que tenían que encargarse de que el pueblo caminara de la mejor manera. Porque en Amén. el versículo 7 dice, eh, cayeron todos sus reyes, no hay entre ellos, dice, quien clame a mí. O sea, Sí. no había uno. O sea, les está diciendo, no hay ni siquiera uno que clame ante mí, sino que todos están prácticamente en la misma condición en cuanto a la vida espiritual. De alguna manera, ¿no? El enemigo siempre haya la mejor astucia, ¿no?, y las mejores mañas para que el pueblo de Dios caiga en este tipo de decadencia. Hoy día probablemente pues podamos estar en una situación similar nosotros, porque solo nosotros sabemos nuestra condición con Dios, pero lo importante de esta lección y de esta escuela y lo que nos enseña es que a pesar de los errores del pueblo, a pesar de todo lo malo, Dios siempre estaba dispuesto para que ellos volvieran a Él. Dios no los iba a rechazar, no los iba a echar afuera. Simple y sencillamente Dios les estaba queriendo hacer ver hasta dónde ellos habían llegado y que Sí. pues por causa de sus decisiones iban a haber consecuencias en cuanto a las decisiones que ellos habían tomado. Amén. Y estos versículos, hermano Daniel, nos hacen ver, Amén. ¿verdad?, de que hemos leído hasta el 7, ¿verdad, hermano Daniel? Ujú. Sí. Que quisiera leer del versículo 8 y 9 para poder continuar. Amén. 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 Vamos a leer el 8. Efraín se envolvió con los pueblos. Efraín fue Ujú. torta, no vuelta. Comieron extraños su sustancia y él Ujú. no lo supo, y aún, aún vejez se ha esparcido por él y él no lo entendió. Qué maravilloso es ver cómo Ujú. Dios, ¿verdad?, que conoce nuestra situación espiritual, nos puede leer como un libro descubierto. Y vemos Amén. que en estos versículos 8 y 9, hermano Daniel, vemos que
hay una tibieza y una mezcla con el mundo, si lo podemos aplicar hoy en día a nuestra vida, ¿no? Cuando dice torta no volteada, ¿qué podemos pensar acerca de ello? Es posiblemente una imagen de un cristiano o un cristianismo desequilibrado. En Apocalipsis capítulo 3, del 15 en adelante, dice que por Amén. tanto no eres frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Entonces vemos, ¿verdad? Que cuando nosotros vivimos de alguna manera a nuestro, como queremos vivir delante de Dios, pero Amén. recordemos de que Dios todas estas cosas nos va a traer a juicio, todas las cosas que nosotros hacemos, sean buenas o sean malas. De alguna manera, Dios nos va a tener que abrir los libros donde están todas nuestras obras. Muchos pueden decir, no, pues el Señor de alguna manera tiene que perdonar nuestra vida, tiene que perdonarme y simplemente hasta ahí. Dios conoce si nuestro acercamiento es genuino o simplemente está como este pueblo, ¿verdad? Que se había acercado a Dios de una manera insincero, como lo veíamos en el capítulo anterior. Amén. Amén. Sí, incluso lo que usted decía, bien importante para nuestra vida, ¿no? Ujú. Que pareciera ser, ¿verdad? Que la torta no, como dijo el profeta Isaías, ¿verdad? Solo de la parte de arriba, dice, pues como que se voltea, ¿no? Y queda prácticamente humeada, es lo que está diciendo. Y el apóstol Pedro, en una de las cartas a la iglesia, él les está queriendo hacer ver una realidad a la iglesia. Y Pedro le Sí, dice que ellos eran carta leída para el mundo. O sea, amén. prácticamente el mundo sabe su testimonio, su vida. Y de alguna manera, ¿no? O sea, les está queriendo decir, ustedes son carta leída hoy para las Sí, naciones. amén. Ya saben todo ahí de ustedes. Y en Ujú. Éxodo, en el capítulo 34, ¿por qué Dios no le gustó lo que habían hecho? Las alianzas, lo que habían pues mezclado. Éxodo 34:12 dice, guardate de hacer alianzas con los habitantes de la tierra donde has de entrar, para que no sean un tropiezo en tu Ujú. medio. Sino, el 13 dice, sino que derribaréis sus altares, que habréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera. Dios les está diciendo, ¿verdad? En Éxodo, desde ya del Éxodo se lo está explicando, ¿no? Al pueblo de Israel. Les está diciendo de que no hagan alianzas con estas naciones, que no se mezclen. Pero ellos definitivamente pues habían confiado en las alianzas con las otras naciones y creían que eso los iba a librar de la Sí, destrucción de el pueblo que les venía a ellos. Y pues hoy día pareciera que Satanás quiere negociar con nuestra salvación. sí, Pareciera que amén. él quiere que negociemos lo que es innegociable, que es la Ujú. salvación. Pero y Dios en su palabra y en sus promesas que siempre nos deja y nos restaura y nos llama a todos a venir a Él, ¿verdad? Jesús en la cruz vino a redimirnos. El pueblo de Israel estaba perdido literalmente, pero Jesús vino a restaurarnos nuevamente. Ahora, eso no nos da la autoridad para aprovecharnos de la gracia ni del Sí, amén. sacrificio, sino, más sin embargo, Jesús nos permite que a través de su sacrificio presentarse delante de Dios y lo que necesitamos es confesar nuestros pecados, que es lo que el pueblo no estaba haciendo, Ujú. y venir delante de Dios arrepentidos para que Él pues nos perdone. Gloria a Dios. Leamos, hermano Daniel, el próximo Ujú. versículo, que es el versículo 10. Amén. Y la Ujú. soberbia de Israel testificará contra él en su casa, y no se tornaron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Vemos qué difícil es, hermano, cuando la persona cae en lo que es la soberbia, cuando cae en el orgullo de que cree Amén. que lo que está pasando, lo que está viviendo, no necesitamos de alguna manera ser sinceros con nuestro Dios. Y a veces el Ujú. orgullo no deja que nosotros demos, ¿verdad?, el brazo a torcer y decir, es que tal vez
tienen razón porque necesito cambiar mi forma de ser, necesito cambiar mi forma de hablar, mi forma de vestir, necesito cambiar mis malas actitudes. Y eso a veces el orgullo que hay en nuestro corazón, eh, esto impide que nosotros vengamos al Señor como leíamos en el versículo 10. Y también, hermano Amén. Daniel, acerca de esto, podemos hablar de un orgullo doctrinal. En este pasaje también Ujú, lo podemos aplicar de esta manera. ¿Por qué razón? Porque muchas personas están erradas en el error y viendo que hay doctrinas que están erradas y simplemente por tener un orgullo espiritual no quieren decir a tal iglesia tiene lo que es la verdad. Y nosotros conocemos claramente a la luz de la palabra qué es la iglesia que ha practicado lo que es la sana doctrina, porque hay muchas iglesias, hermano Daniel, de que predican simplemente porque quieren saciarse o de alguna manera quieren vivir de una vida creyendo que están agradando a Dios, pero en sí no están agradando a nuestro Dios. Y debemos de considerar esto, de que así como el pueblo vivió una vida que ujú. creyeron o creían en aquel entonces que estaban agradando a Dios, pero ante los ojos de Dios no lo estaban haciendo. Amén. Sí. Es bien, bien importante. Y Jesús, ¿verdad? También en Mateo 24, él hizo una aclaración muy clara, porque muchos dice van a venir y se van a amontonar, se van a amotinar los engañadores, los que Ujú, van a querer tener comezón y ansiedad de enseñar a las multitudes. Y pareciera ser, dice Jesús, que posiblemente puedan engañar a los, incluso aún a los escogidos, sí, incluso aún a los que pues profesan o profesamos llevar la verdad. eh, Nos van a engañar estos maestros porque van a tener esa astucia, como es el apóstol ujú, Pablo, para engañar a las ovejas. Y no solo a las ovejas, hoy se ve incluso iglesias decaer, ¿no? En cuanto en apostasía, en cuanto a engaño, en cuanto a apostatar de la fe y de la verdad presente sí, en amén, cuanto a la Biblia. Continuamos con el versículo 11. amén, Quisiera leer hasta el versículo 13. Dice, Efraín es como paloma incauta sin entendimiento. Ora, llaman a Egipto. Ora, eh, acauden al asirio. Eh, cuando tienda sobre ellos mi red, los haré caer como aves del cielo. Los castigaré conforme a lo que ellos han oído en sus congregaciones. amén, Ay de ellos, porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Anhelo redimirlos, pero ellos hablan mentira contra mí. amén, Pareciera ser, ¿no? Que el pueblo, ¿verdad? Estaba caminando correctamente, pero Dios les está diciendo, ¿verdad? Que lo que el pueblo estaba haciendo prácticamente era hablar mentiras, hablar cosas malas, levantar altares. Recordemos que Jeroboam, pues fue quien se encargó, ¿verdad? De hacer todo esto, de destruir. Y en Oseas, en el capítulo 2 Dios revela por qué verdaderamente los va a castigar. La sangre que Jeroboam derramó en segunda de Reyes iba a traer consecuencias más adelante al pueblo, eh, porque él había hecho cosas incorrectas delante de Dios. amén. Estos versículos, hermano Daniel, nos hacen ver de que de lo que nosotros conocemos de este pueblo, Ujú, damos de alguna manera, hermano, conocemos que este pueblo había tenido alianzas con otras naciones, por ejemplo, con Asiria, tuvieron alianzas con ujú, Egipto. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aplicar estos versículos en en nuestra vida y en nuestra época espiritual? De una manera de que Dios primeramente desea un arrepentimiento genuino en nuestra vida. Dios desea de que ujú, nosotros nos acerquemos a Él eh, confiadamente, venir ante a nuestro Dios y darle
de lo más profundo de nuestro corazón. Entonces, ujú. cuando nosotros buscamos ayuda, por ejemplo, en este mundo, ayuda en política, alianzas humanas, buscamos ayuda en falsas soluciones. ¿Por qué razón digo esto? Porque hasta cierto punto la Biblia a mí me enseña, hermano Daniel, buscad Amén. primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces Amén. vemos de que estos, estos capítulos de este libro de Oseas nos dan a Amén. comprender de alguna manera que nosotros debemos de confiar, como dicen allá, un dicho que hay, ciegamente en nuestro Dios. ¿Por qué razón digo esto? Porque Ujú. Dios nunca nos va a fallar. Dios siempre estará, ¿verdad?, con los brazos abiertos, a pesar de que el ser humano falle, a pesar de que el ser humano se aleje o ande en caminos equivocados. En el momento que levante su cabeza y Amén. diga, estoy haciendo las cosas mal, estoy viviendo equivocadamente, estoy siendo Amén. hipócrita con nuestro Dios. Ahí, cuando nosotros reconozcamos que estamos fallando delante de Dios, ahí es donde Dios nos brindará Sí. ese amor sincero, ese amor perdonador, ese amor restaurador que solamente el Espíritu Santo puede obrar en nuestra vida. Entonces vemos que Amén. la confianza en Dios es algo maravilloso, es algo que nosotros podemos decir, Dios es nuestro amparo y es nuestra fortaleza. Amén. Sí, de alguna manera no. Quizás en nuestra vida, como usted dice, pues nos hemos alejado de Dios y hemos hecho Ujú. cosas malas. Nos hemos descarriado, como la Biblia nos llama. Pero lo interesante de esto es que Dios les está bien haciendo ver el pecado, no para hacerlos sentir miserables tampoco, sino para ver hasta qué extremos ellos habían llegado de su vida. Dios está queriendo dar a entender porque si recordamos bien la escuela pasada, ¿no? En el capítulo 6, donde Dios les dice que cuando ellos reconozcan su pecado, como David Ujú. lo expresa en el Salmo 32, allí van a venir a mí. Sí, Ahí amén. van a reconocer y van a venir delante de mí. Continuamos, ¿verdad? Para ir culminando, Sí, porque ya amén. el tiempo nos consumió, con el versículo 13, 14, 14, 13, ajá. ¿verdad? El 14. Y dice, no claman a mí de corazón cuando se lamentan sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregan, pero se rebelan contra mí. Aunque yo los adiestré y esforcé sus brazos, piensan mal contra mí. El 16 dice, se volvieron, pero no al Altísimo. Son como arco torcido. Sus príncipes caerán a espada por sus lenguas insolentes. Este será su castigo, su escarnio, perdón, en Ujú. Egipto. Amén. Lo importante, vemos cómo podemos recalcar también en el versículo 14, Dios les dice, ¿verdad? A través de Dios, no claman a mí de corazón. Pareciera verdaderamente de que el pueblo no está clamando de corazón cuando se lamentan sobre sus camas, dice. em, para el trigo y el mosto Ujú. se congregan. Prácticamente Dios les está diciendo, cuando ustedes quieren beneficio, cuando ustedes ya no hayan que hacer, ahí sí se congregan, ahí sí lo hacen. Más sin embargo, no claman a mí de corazón. Ujú. No vienen a mí con esa certeza, con esa seguridad de que hay un Dios restaurador, de que hay un Dios que nos puede transformar. El Amén. problema del pueblo no era porque no oraban, el problema del pueblo no era porque no tenían un templo tenían sacerdotes. El Ujú. problema del pueblo era que no habían entendido o se les había olvidado de que Dios, a pesar de sus errores, porque ese es el problema de que el enemigo muchas veces nos quiere meter en nuestra vida. El enemigo quiere hacernos ver de que nuestros pecados son más grandes Ujú. que la gracia redentora de Jesucristo. Y por ende el ser humano no quiere venir a Cristo, porque se consiente tan malo
que dice que Dios no lo puede perdonar. Duda del perdón de Dios. Sí. Este pueblo dudaba de que Dios lo fuera a perdonar o de que de alguna manera Dios limpiara sus pecados. Por eso ellos siguieron y continuaron, dijeron, no, pues si aquí ya todo está perdido, no, porque Dios les dice en el versículo 14, no claman a mí de corazón. Y Sí. en el 15 les dice, aunque yo los adiestré y esforcé sus brazos, piensan mal contra mí. Ujú. Eso es lo que el enemigo nos quiere hacer ver. El enemigo nos quiere hacer ver de que nos imaginemos a un Dios sanguinario, a un Dios malo, a un Dios que le gusta ver sufrir al que no tiene que comer, al que está en un hospital, al que está en una prisión. Y así nos quieren hacer ver la Ujú. sociedad de que Dios se goza de ese mal. Pero más la Biblia, en el libro de Jeremías, Jeremías habla y dice que Dios no se agrada de la muerte ni del pecador más grande. De ninguno me agrado yo, dice Dios. Sí. De la muerte de ninguno. Amén. Ahora vemos de que Dios les dice, los adiestré, esforcé sus brazos, pero piensan mal contra mí. Hermano querido y amigo que nos ven o que nos mirarán, nunca dudemos de que la misericordia y el plan redención de Dios es más grande que nuestros pecados. Aunque sean rojos, como blanca nieve, vienen a ser nuestros pecados. Aunque sean grandes, nada más necesitamos confesar nuestros pecados Amén. delante de Dios. Y podamos decir, no, pero es que pues yo le fallo a Dios. Vivimos en un mundo donde el apóstol Pablo claramente explicaba en cuanto a su fe y a sus luchas. Y decía, él no es que yo lo haya alcanzado ya, pero prosigo la carrera La porque gloria. más adelante se me espera una corona de la vida eterna que Amén. me dará a mí y a todo aquel que salga vencedor. Amén. ¿Mm? Hay algo, hermano Daniel, ya para concluir este capítulo muy interesante, y es que en estos últimos versículos veíamos de que el pueblo buscaba bendición, pero no había obediencia en ellos. Amén. Dios está buscando corazones para transformarlos, pero de esa misma transformación también Dios está pidiendo una obediencia a nuestro Dios. Entonces vemos Amén. que este capítulo ha sido tan maravilloso, hermano Daniel, que nos ha hecho Ujú. comprender que Dios siempre estará de nuestro lado. Aunque nosotros Amén. queramos de alguna manera ir en otro camino, Dios siempre nos querrá traer al camino que Él ha trazado para cada uno de nosotros. ¿Qué hay que hacer, hermano Daniel? Simplemente abrir el corazón al Espíritu Santo para que Él pueda obrar y transformar nuestras vidas. Así que Dios bendiga, Amén. ¿verdad? Todas las personas que han estado conectadas en esta noche. Dios bendiga a todas aquellas Ujú. personas que han compartido esta transmisión, aquellas personas que siempre apoyan este canal para poder ser de bendición, a todos nuestros amigos, a los oyentes que estarán escuchando estas transmisiones. Así que Amén. bendecimos grandemente la vida de cada uno de ellos. Bendigo la vida de mi hermano Daniel, que siempre, ¿verdad?, Amén. está con esa disposición para poder hablar este mensaje maravilloso, para no poder callarlo y de alguna manera estar mudos, estar atados espiritualmente, sino que de alguna manera hablemos este mensaje y lo prediquemos, ya que tenemos esta gran oportunidad de poder de estar hablando en nuestras casas y todas las personas estar escuchando este mensaje maravilloso. Así que, hermano Daniel, me gustaría que demos gracias a nuestro Dios para poder terminar esta transmisión y de alguna manera bendecir a todos aquellos que nos están escuchando. Amén. Vengamos, Sí, vengamos en sí, solo palabras de nomás, oración. amén. Sí, solo agradecer nomás a los hermanos, ¿verdad? Y amigos que nos van a estar, que nos van a ver o que nos están viendo, ¿verdad? Y no nos estanquemos ahí, solo porque otros predican y podemos decir, no, ya ese mensaje ya se predicó. Ellos llegaron a muchas personas, nosotros estamos llamados a llegar a otras personas que ellos no Amén. pudieron llegar y esa es la idea y el propósito de la tecnología y poder transmitir y llevar esperanza a muchos. Vengamos de rodillas. Amén. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios, porque nos has permitido, Señor, el poder hablar esta
palabra maravillosa, el poder llegar al corazón del oyente, oh Dios, el poder llevar este mensaje, oh Dios, a aquellas personas que necesitan. Dios amado, te pedimos que puedas bendecir el corazón de las personas que nos han escuchado, que nos van a escuchar. Y, oh Dios, que todo esto que hemos hablado sea siempre para su honra y su gloria, y que usted pueda hacer una obra transformadora en cada corazón que nos escuchan. En el nombre de Jesús pedimos estos favores. Amén y amén. Amén. Bien, hermano Daniel, damos gracias, ¿verdad? Porque hemos tenido este momento especial para poder dar Amén. gracias al Señor. Así que Dios bendiga a todos en esta hora. Dios nos bendiga a todos. Amén.